algunas propiedades de las operaciones con números naturales. Concretamente vamos a ver las propiedades de la suma y de la multiplicación, con la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Vamos a ver ahora qué significa cada una de estas propiedades. La propiedad conmutativa, como podemos ver, viene de la palabra conmutar. Conmutar significa cambiar. Es decir, esta propiedad nos dice que el orden de los sumandos o de los factores no varía el resultado. Se ve más claro con un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 3, todos sabemos que esta operación es 5. Pues bien, esta propiedad nos dice que si cambiamos el orden de los factores, 3 más 2 también es 5. Y lo mismo sucedería con la multiplicación. Si yo tengo 3 por 2, todos sabemos que esta multiplicación da como resultado 6. Pues bien, la propiedad conmutativa me dice que si cambio los factores y escribo 2 por 3, el resultado no varía. Como vemos, es también 6. Por tanto, la propiedad conmutativa nos dice que el orden de los factores en la multiplicación y en la suma no varía el resultado. Vamos a ver ahora qué significa la propiedad asociativa. Pues bien, la propiedad asociativa, si nos fijamos bien en la propia palabra, tiene que ver con el término asociar. Y nos viene a decir que el orden en que se realizan las sumas o las multiplicaciones no varía el resultado. Es decir, si tenemos una operación de sumas, por ejemplo, 6 más 5 más 4, nos es indiferente que usemos el siguiente orden, que sumemos primero 6 más 5, es decir, 11, y luego sumemos el 4. 11 más 4 nos dará como resultado 15. Si en lugar de hacer este orden hubiéramos hecho, teniendo la misma operación con los tres factores, 6 más 5 más 4, hubiéramos sumado primero 5 más 4, pues tendríamos que esto es igual a 6 más 9. 6 más 9, como sabemos, es igual a 15. Como vemos, el resultado no ha variado, aunque hayamos cambiado el orden en el que realizamos las operaciones. Esta es la propiedad asociativa y se cumple también con la multiplicación. Como vemos, si yo tengo una multiplicación, por ejemplo, 3 por 2 por 5, yo puedo hacer primero 3 por 2, que sé que me dará 6, y lo multiplico después por 5, dándome un resultado igual a 30. Pues bien, si hubiera cambiado el orden de realización de estas operaciones, por ejemplo, hubiera hecho 2 por 5 primero, esto me da 10, pues tendría 3 por 10. Si nos fijamos bien, el resultado es el mismo. 30 en un caso y en otro caso. Es decir, el orden en el que he realizado las operaciones, cuando estamos con la multiplicación, no altera el resultado final. Esta es la propiedad asociativa. Y vamos a ver ahora la última de las propiedades, que es la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Bien, la propiedad distributiva del producto respecto de la suma nos dice que el producto de un número por la suma de dos o más números es igual a la suma de los productos del número por cada sumando. ¿Esto qué significa? Que si cogiéramos e hiciéramos este producto que tenemos aquí indicado, hacemos primero el paréntesis, esta operación sabemos todos que sería igual a 7 por 4 más 5, que son 9. 7 por 9 sabemos que son 63. Pues bien, la propiedad distributiva nos dice
que esta operación la podemos hacer de la siguiente manera, distribuyendo de esta forma. Primero haremos el producto 7 por el primer número sumando de aquí y después le sumaremos la operación de realizar el 7 por el segundo sumando. Es decir, esta operación mediante la propiedad distributiva sería igual a 7 por 4 más 7 por 5. Es decir, sería igual a 28 más 35. Si hacemos esta operación, obtenemos el mismo resultado, 63. Como hemos visto, el producto de un número por la suma de otros dos es igual a la suma de los productos de ese mismo número por cada uno de los sumandos. Pues esta es la propiedad distributiva del producto respecto de la suma. Primero lo primero, debemos saber qué es un signo. Para matemáticas es un símbolo usado para indicar una operación entre dos expresiones, como por ejemplo la suma, la resta, multiplicación, división, radicación, etc. O bien los utilizamos para indicar alguna característica de un elemento, como por ejemplo si es positivo o negativo. Siempre al multiplicar o dividir debemos ser observadores y poner mucha atención a los signos pertenecientes a cada término. Esta ley de los signos aplica tanto para multiplicación como para división y se resume a 4 reglas. Más por más por menos, menos por más, menos y menos por menos, más. Al igual para dividir. Más entre más entre menos, menos entre más, menos y menos entre menos, más. Si se te complica recordar estas 4 reglas, en matemáticas te ayudamos. Las resumimos en una sola. Signos iguales positivos y signos diferentes negativos. Repite después de mí. Signos iguales positivos, signos diferentes negativos. Si multiplicamos o dividimos signos iguales es positivo y si multiplicamos o dividimos signos diferentes el resultado será negativo. Basta con aprenderte esta sencilla regla para poder realizar con confianza tus operaciones. Y recuerda siempre, el resultado de multiplicar o dividir signos iguales será positivo y el resultado de multiplicar o dividir signos diferentes será negativo. El día de hoy os voy a hablar sobre el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo de un número es aquel que, multiplicando al número, nos da el elemento neutro. Bien, para entender esto, primero os tengo que explicar lo que es el elemento neutro. El elemento neutro es aquel número que, multiplicado por cualquier otro, nos da el mismo número. Es decir, si nosotros tenemos 5 por 1, nos da 5. Pero si multiplicáis menos 3 por 1, os da menos 3. Y si multiplicáis 2 por 1, os da 2. Esto es porque el 1 es el elemento neutro, es aquel elemento que no modifica, en caso de multiplicarlo con otro número, el mismo número, es decir, obtenemos el mismo número que teníamos, por eso se le llama elemento neutro. Bien, el elemento neutro no siempre tiene por qué ser el 1. Ahora mismo estamos utilizando el conjunto de los números enteros y la multiplicación, pero en otros conjuntos no tiene por qué ser así, ni tiene por qué ser tan sencillo de calcular, ¿vale? Dicho esto, pues ahora vamos a ver lo que es el inverso multiplicativo. El inverso multiplicativo, como os he dicho antes, es aquel que multiplicando al número nos da el elemento neutro. Pues si por ejemplo tenemos el 5, ¿cuál sería el inverso multiplicativo? Bueno, sabemos que nos tiene que dar el elemento neutro. Y el elemento neutro en este caso es el 1. Por lo tanto, tenemos que multiplicar 5 por un número para que nos dé 1. ¿Os imagináis cuál es este número? Pues este número en realidad es una fracción, ¿vale? Es un número racional, que es un quinto. Si multiplicáis 5 por un quinto, tenéis el elemento neutro. Por lo tanto, el inverso multiplicativo de 5 es un quinto. Imaginad que tenéis, en vez de un número entero, un número racional. ¿Cuál sería
el inverso multiplicativo en este caso? En este caso, el inverso multiplicativo sería el número racional, pero al revés, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si vosotros multiplicáis 2/4 por 4 medios, os va a quedar lo siguiente. 4 por 2 es 8 y 4 por 2 es 8. Esto os da 1. Y con esto tenemos el elemento neutro. Por lo tanto, en el caso de las fracciones, pues el inverso multiplicativo es la misma fracción, pero cambiando el numerador y el denominador, ¿vale? Bien, esto ha sido todo, espero que hayáis entendido el concepto de inverso multiplicativo y si tenéis alguna duda podéis escribir al canal y yo os contestaré. Así que, bueno, gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!